Al mejor guitarrista. Soy yo. Hijo de puta. Peor que Martín Lustodia, que me va a decir a mí, guitarrista. No, A ¿cómo? la izquierda soy yo. A la izquierda está vos. Claro, yo soy el peor guitarrista, el mejor guitarrista, así. El mejor guitarrista. guitarrista. Toca la guitarra, te he visto yo, tengo una foto tuya tocando la guitarra. ¿Tocás la guitarra? 3 temas. Mal, toco. mal, pero toca la guitarra. Claro, sí. A mí me genera envidia igual, yo no lo sé hacer. Para mí es un superpoder tocar un instrumento, no lo tengo. No, pero 3 temas. Pero ¿y los aprendiste para levantarte minas o qué? No, de chico estudié guitarra y después en un momento me interesó, qué sé yo, y claro, si no seguiste tenés lo que aprendí en ese momento, pero te toco la masa yo agarro guitarra, te toco la masa de Silvio Rodríguez y no querés llegar. pero vos sabés 3 canciones de fogón de adolescente. Punteado y decís, chiste, sale tocar guitarra. Claro, a mí también me dio esa sensación Te cuando te toco escuché. la primera parte de Adiós Nonino, taran, y vos decís, sabe guitarra. Y después no muestro más, dijo, no, está bien, ya está. Ya está, no sé, toquen ustedes. Es lo que sé. Vos tenés que decir, no tenés que decir no sé más. Decís, toquen ustedes, ya está. Claro, ya está. Listo. Ya está. No quiero. Bueno, mirá que. Soy muy profesional, no toco para un público amateur. Claro. Tengo un hijo que toca guitarra bien, bastante bien, digamos. Pero también es un hijo que le gustan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, todo lo hace más o menos bien, pero Tiene que hacer periodismo, ya está. Claro. Le gustan todas muchas cosas al mismo tiempo. No se destaca. Todo más o menos, pero no se ninguna destaca, bien. claro, no se destaca muchísimo en nada, es periodista, pero ya bueno, tiene- tenemos un gran invitado del pase, Martín Así Lustó. es, el senador Lustó. El senador Lustó. Bien. ¿Cómo estás viendo, Martín, toda esta discusión en el Congreso? No, creo que es una discusión que había arrancado muy mal, con severos riesgos de que algo grave pasara, como es un default. Los más jóvenes por hoy no se acuerdan lo que es un default, ¿sí? Pero Argentina ya vivió muchos y algunos muy graves. Yo creo que este hubiera sido doblemente grave, porque nunca tuvimos un default con multilaterales, que este era un default con los principales países del mundo, y además en una situación de fragilidad social acumulada de muchas décadas, pero que hoy me parece que tiene una gravedad inusitada. Entonces, sobre eso, agregar una capa más de sufrimiento me parecía de una enorme responsabilidad, y hubo un momento en el que si uno se abstraía de la discusión y lo miraba de afuera, era realmente en mi opinión, un delirio. El acuerdo con el fondo es un acuerdo muy laxo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que habilita que tengamos un debate mucho más profundo acerca de qué es lo que queremos hacer con la economía argentina. Y el que mira de afuera dice, bueno, les dan un acuerdo que es un marco general para que puedan pensar, y están debatiendo si con este acuerdo van a ir a default. Y parte del default lo incita parte de la propia coalición gobernante. Entonces, uno visto de afuera es realmente un delirio. Para ver si te entiendo, a lo mejor a la gente que está escuchando le pasa lo mismo. Vos decís entonces que el acuerdo de refinanciación que se propone ahora en el Congreso es laxo, es bastante, no digo si benigno, pero para los que acuerdo del fondo es un acuerdo bastante amable. Es un acuerdo que da un marco general que no exige muchas cosas. Yo te pregunto, ¿qué cosas de las que contiene el acuerdo no debería estar discutiendo Argentina cómo hacer? Uno puede decir, no, de hecho son tan pocas las que dice el acuerdo que deberíamos estar discutiendo un montón de otras. Por eso digo, es un marco y una oportunidad para discutir mejor qué es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Y frente a eso, los observadores, no importa, cuando digo los de afuera, no digo los de afuera del resto del mundo, que los incluyo, sino los de afuera de las discusiones, dice, pero pará, con este acuerdo, si la clase dirigente, la clase política fuera responsable, ¿podemos empezar a debatir de otra manera qué es lo que tenemos que hacer en Argentina? ¿Eliminado este problema o si querés postergado hacia adelante? Sí. Y aún así están coqueteando con el default. A mí me parece un delirio. Lo que pasa es que me parece que esto arrancó muy mal por 2 motivos. El primero es, el gobierno está partido, entonces no tiene los votos. Entonces, si vos querés, le vas a ir a tocar el timbre al vecino porque necesitas, no sé, una taza de azúcar. Vos arrancás insultándolo. Mira, la verdad que no te soporto, sos un tarado, haces todas las cosas mal, metés ruido, yo te escucho, pero ¿sabés que necesito un tazón de azúcar porque no tengo? Es raro cómo encara el gobierno muchas veces las cosas. De la misma manera que yo lo escuché el otro día de Lía. Yo soy oyente del programa Ustedes a la Mañana, de los 2 programas, mientras voy en auto de un lado para otro. Lo escuché de Lía. ¿Qué dijo de Lía? De Lía en un momento dijo que el acuerdo hay que votarlo, ¿sí? Pero dijo que él conocía en detalle el acuerdo porque el ministro y el representante argentino del fondo se lo iban a contar a él y a Grabois. Grabois no lo va a votar, los diputados Grabois. Ahora, a nosotros que somos diputados y senadores, que nos venís a pedir ayuda para salir de este lugar, nunca nos viniste a contar nada y lo traes a último momento, con tu letra, con tu articulado, que no nos gusta, no lo querés modificar,
y decís, y si no me lo votan, explota todo. Entonces no hubo un trabajo previo. Y yo creo que contrarreloj, y creo que es un buen síntoma. ¿Es una solución? No. Porque la verdad que Argentina tiene que discutir un montón de cosas, lo que no queríamos es caer un escalón más. Pero fue un buen síntoma poder sentarnos los más moderados, ¿sí?, a ver cómo llegábamos a algo que mostraba un nivel de responsabilidad colectiva. ¿Por qué? Porque acá había restricciones distintas, restricciones que tiene el Poder Ejecutivo, restricciones que tiene el propio fondo y restricciones que tiene la oposición. Y es muy difícil llegar a una negociación si uno no conoce esas restricciones. Una de las cosas que es necesaria, en mi opinión, y que si no corríamos un severo riesgo de que esto se descarrilara, es que por el acceso excepcional que tiene este acuerdo, se requiere cierto nivel de aval político. ¿Sí? Entonces, para mí, un muy bajo nivel de aprobación en el Congreso o de consenso, cuando vas al board que te dice, bueno, este acuerdo es raro, nunca hemos hecho un acuerdo de estas características, y encima no concita una aprobación lo suficientemente mayoritaria, corres el riesgo de que el otro lado de la reacción sea mala. Entonces, ahora, que no esté el programa o medianamente el cumplimiento de metas que se plantea el acuerdo, este artículo que estaba en el anexo, el artículo 2, vos que conocés más el movimiento financiero, lo que puede hacer el fondo, ¿no puede generar las mismas dudas? A ver, yo te voy a decir por qué yo hablo de entender las restricciones de las distintas partes. Déjame explicar una cosita. Sí. Lo que pregunta Reinaldo es porque lo que el gobierno manda, digo a grosso modo, muy vulgarmente, manda algo que tiene dos cosas, que tiene por un lado aprobar la refinanciación y por otro lado aprobar los detalles del acuerdo con el fondo. Finalmente, la oposición y una parte importante del oficialismo no quería aprobar lo segundo, es decir, lo que se compromete la Argentina a hacer, y se aprueba un texto que da para múltiples interpretaciones. El texto dice, se autoriza o se aprueba la operación de crédito público que llevó a cabo el gobierno con el Fondo Monetario para refinanciar la deuda del 2018. ¿Qué significa se aprueba la operación de crédito público? Uno puede decir la refinanciación, otro puede decir la negociación y lo que se llevó a cabo en la negociación. Es una cosa suficientemente amplia para que pueda ser interpretado como que se aprueba o que se aprueba una parte. No sé cómo lo interpretamos. A ver, primero, yo creo que está bastante claro lo siguiente. Al Congreso le corresponde aprobar el endeudamiento, y por eso se aprueban operaciones de crédito público. Siempre el programa es potestad del Poder Ejecutivo. Yo quiero discutir ese programa porque quiero discutir hacia dónde va la Argentina, pero está claro que desde el punto de vista constitucional, legal, lo que corresponde es esto que se hizo. Para mí, ¿cuál era el riesgo del capricho en insistir en la otra vía? Lo voy a tratar de explicar. Primero, el proyecto original que tenía 2 artículos, eran confusos los 2 artículos, pero había muchos que decían lo siguiente. Esto por ahí es un poquito técnico, pero porque digo, entender las restricciones de todos lados para llegar a buen puerto, y por eso siempre es importante dialogar, aún a partir de posiciones diferentes. Había muchos que propugnaban lo siguiente, que el primer artículo taxativamente dijera, bueno, se aprueba el nuevo endeudamiento con el fondo para pagar el anterior y para fortalecer reservas más algo de pagar el déficit primario. Y decían, y en el segundo artículo eran los detalles del programa, ¿sí? Entonces había una postura muy amplia del kirchnerismo y de muchos Juntos por el Cambio que decían, votamos sí la primera parte y no a la segunda. O sea, se rechazan el contenido del acuerdo. ¿Qué podía pasar, en mi opinión, si se hacía eso? Vos mandás un proyecto de ley, para entender cómo es la técnica legislativa, vos mandás un proyecto de ley que tiene un artículo 1 y un artículo 2. Todos votamos en general la ley, después votamos a favor el 1 y en contra el 2. El 2 se cae, ya no es más parte de la ley. Entonces vos vas con el mismo artículo que vas hoy, pero lo que hiciste es decirle al fondo, explícitamente parte de la coalición y la oposición rechazaron el programa. Y eso para mí era un riesgo. Porque era peor, decís vos. Yo no tengo ninguna duda de que era peor. Ahora, esto requiere entender la dinámica de los distintos lados. Es decir, mira, a esto podemos llegar, podemos poner unos fundamentos que digan que estamos todos comprometidos en resolver del país el déficit fiscal, el financiamiento monetario. En los fundamentos puede haber esto. Esto podría estar, yo no vi cómo quedó, pero no lo pusieron. Pero uno podría decir, mira, ¿qué queremos resolver como argentinos? Mira, tenemos muchas crisis. Las crisis lo que han generado es más desigualdad.
esas crisis son crónicas. Tenemos alta inflación también crónica. Tenemos un déficit crónico. Bueno, mirá, ¿queremos resolver el déficit crónico? Sí. ¿Queremos resolver el financiamiento del tesoro, del tesoro por parte del Banco Central, que también genera inflación? Sí. ¿Queremos acumular reservas? Podríamos decir esas cosas. Además pareciera que están de acuerdo mucho ya en esos puntos. Hay 4 o 5 puntos que por primera vez, yo lo decía Ernesto y yo lo comparto. Hoy la charla con Randazzo. Sí, pareciera como que por primera vez hay 4 o 5 puntos donde vos empezás a escuchar en distintos sectores de la política, bueno, esto hay que hacerlo, independientemente de lo que diga el fondo. Pero es que Argentina sí no va más. Por eso digo, el fondo ahora y este ejercicio, no quiero ponerme hiperoptimista porque la Argentina no está dando para optimismo, pero creo que este pequeño ejercicio de una vez que los que tienen siempre la intención de romper el diálogo no están en la mesa, se puede trabajar de otra manera. ¿Sí? Entonces creo que eso es un mínimo ejercicio interesante. Che, aprendimos de esto, ahora podemos hablar de otras cosas de esta misma manera. Ahora, ¿no Creo haría que falta, sí. no haría falta también para eso hacerse cargo de algunas cosas? Yo escucho a veces, y lo escuché a la Cunza el otro día, también hablando acá en la radio, seguir diciendo que la deuda prácticamente no la tomó Macri con el fondo, es raro. Empieza una discusión rara. Yo creo que es muy útil que de pronto aparezca Gerardo Morales y diga, sí, hay que resolverlo porque nosotros tenemos responsabilidad en esto. Digo, ¿cuándo empieza? Cuidado, lo puedo trasladar también al kirchnerismo cuando dice nosotros no se hacen cargo del desfasaje y el desastre que dejaron en las cuentas públicas. Pero digo, hacerse cargo es un paso. Acá la culpa siempre la tiene el otro acá, ¿no? Yo comparto, de hecho, en el último libro saqué una frase que dijo Ernesto en el programa, que es, Argentina es un país donde todos tienen razón cuando hablan del otro. Claro. Y es cierto, yo comparto eso que vos decís. Porque además... pero vos decís la deuda la tomó Macri, porque yo no escucho, salvo a Morales, no escucho a ningún dirigente del Juntos por el Cambio decir, sí, la verdad que tomamos esa deuda. Y hay que zafar. Reinaldo, primero, la deuda, ¿sí? Ahora voy, la deuda es algo que viene de hacer largo rato. ¿Por qué? Porque tenemos déficit crónico. Vos podés tener distintos tipos de deuda. ¿Cuál es el problema del Fondo Monetario? El problema del Fondo Monetario es que vos vas al Fondo Monetario, por más que sea más barato, cuando ya nadie más te quiere prestar. Entonces no es que la deuda la tomó Macri. En todo caso, y ustedes me han escuchado, lo que pasó es que las políticas del gobierno de Macri, las políticas económicas, no funcionaron, y cuando no funcionaron, tuvo que ir al fondo para pagar una deuda que ya existía. Pero cuando vas al fondo, quiere decir que todo el resto no te salió bien, porque no generaste confianza, ya no tenés acceso al mercado. Vas al fondo y el problema del fondo es que te exige condiciones. ¿Sí? Entonces, me parece que la discusión esa de quién es la deuda tampoco es correcta. Yo lo que puedo criticar es por qué el gobierno de Cambiemos hizo las cosas de manera tal que muchos pensábamos que íbamos a terminar de esa manera. Ese es el problema, no es quién tomó la deuda. Porque la deuda la fueron tomando de una u otra manera, interna, externamente, ajustando a los jubilados, poniéndole bonos que te rinden menos de lo que de la inflación, o al PAMI. La deuda la fueron tomando todos los gobiernos que tienen déficit. Ahora, el fondo es un problema adicional en ese sentido. Porque cuando vos vas, es porque el fondo fue creado, es el organismo multilateral creado para cuando los países se quedan sin dólares. Crisis de balanza de pago. Bueno, si vas al fondo, es porque te quedaste sin dólares, estás por tener una bruta devaluación. Martín, déjame insistir en algo que vos sugeriste al pasar y que me interesa. Vos decís, bueno, cuando la gente que no quiere dialogar está fuera de la mesa, se puede trabajar y buscar consensos. Lo que yo escuché, por ahí me equivoco, en este caso es Máximo Lacámpora, el kirchnerismo más duro, no el kirchnerismo, sino el kirchnerismo más duro, porque este gobierno, no es el presidente del bloque que reemplazó a Máximo, es kirchnerista. O sea, hay un sector del kirchnerismo que es dialoguista o con el que se puede tratar. Eso es lo que dijiste, eso es lo que interpreté yo, y si en todo caso, si no lo dijiste, abundá en la idea, y si lo dijiste también. Sí, dije eso. Porque y también existe muchas veces nuestro lado. ¿Cuál fue la diferencia esta vez? Que nuestro lado hizo ese ejercicio internamente. Mucho, intenso. ¿Para qué? Para poder tener una postura diciendo, mira, esto es lo que para nosotros sirve, encárguense aquellos que pueden tener mejor diálogo, que no se irritan mutuamente por las cosas que se han dicho en público, de encauzar este problema.
Y nosotros hicimos trabajo interno. Lo que pasa es que el riesgo que yo veo muchas veces en la discusión pública es el automatismo. Es decir, el otro hace algo y automáticamente por un encono acumulado que tengo, mi reacción es tal, sin reflexionar. Y eso pasa de los dos lados. Eso pasa de los dos lados. Ahora, está claro que en este caso, cuando Máximo Kirchner explícitamente dice yo no tengo nada que ver con esto, ¿se corre? ¿De qué se corre? Se corre de la discusión pública, de la postura de cómo lo llevamos, pero se corre de la mesa de negociación. Y eso, sinceramente, hizo que funcionara mejor. Vos sabés que cuando te hacía Reinaldo la pregunta, el macrismo, Juntos por el Cambio, no reconoce lo que fue el macrismo. Yo lo discutí en público con un economista hace muy poquito, en privado, con un economista muy importante del gobierno de Macri. Y en un momento me reconoce, está bien, lo que vos decís tenés razón, nosotros estamos tergiversando un poco la historia de la deuda, y lo que decís tenés razón, no te lo voy a objetar. Lo que pasa es que nos rompen tanto las bolas, como si fuera que nos dejaron un paraíso, nosotros veníamos de Suecia y lo transformamos en Bangladesh, que hay un momento que tenés que responder piña por piña. Entonces ya no estás discutiendo intelectualmente o con sinceridad, estás defendiéndote. Lo mismo dicen los kirchneristas, dice, claro, nosotros somos populistas, somos Venezuela y qué sé yo, ustedes toman la deuda, no te voy a reconocer nada de lo que yo hice, porque ustedes nos pegan tanto que me estoy defendiendo. Y es un loop eterno, es decir, nadie termina de ver cómo fueron las cosas y cuáles son los defectos de uno mismo, porque se siente muy agredido por el otro. Yo lo he escuchado mucho eso. Y sí, es así, y yo creo que hay algo, a veces yo tengo muchas reuniones no públicas por ahí, ¿sí? Y de hecho ayer me encontré, no importa con quién, pero con un dirigente de la oposición, y es ¿dónde nos juntamos? ¿Dónde nos juntamos? En cualquier café público no deberíamos poder juntar. Ahora eso en el contexto de hoy está castigado. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que se reduce la conversación. Hay una diferencia muy grande entre debatir y conversar. En el debate, lo que yo intento es mostrar que yo tengo razón. Y el debate es público. Hay otros. Entonces, no importa, están todos mirando, es una gran pecera, una gran vidriera, todos miran, no hay conversación privada, y entonces vos me atacás y yo te contesto. Y yo te ataco y vos me contestás. Eso es lo contrario de una conversación. Conversar viene del latín, que es versar es girar, y con es con el otro. Es de Nacional de Buenos Aires, ¿viste? Entonces, está clarísimo. No, siempre hay alguien más inteligente que sabe, que me dice algo y lo choreo y lo uso. No, pero el diálogo en general en Argentina está visto como una especie de claudicación. Es muy raro eso para un país. Es decir, que vos no puedas convocar a la oposición, o no puedas dialogar, o no puedas... es raro, es raro. Pero no es... Argentina muchas veces, digo yo, es como el canario en una mina. Nuestras instituciones están copiadas de las instituciones de los países centrales de Europa, de Estados Unidos, pero tienen cimientos más débiles, entonces cualquier viento ve que las mueve. Pero está pasando en el mundo. No hay capacidad de dialogar en Estados Unidos en este momento. Ha entrado en un nivel de riesgo muy grande y eso pasa en otros lugares. Hay muchas cosas que explican eso, pero una no menor, en mi opinión, es el rol de los medios. ¿Por qué? Porque hace 40 años, ¿sí? Cuando nosotros éramos chicos, tenemos todos más o menos la misma edad. Yo tengo 51, ¿sí? ¿Cuántos canales de televisión había? 4. No, bueno, claro. 4 y el 2. 4 y el 2 y acomodabas la percha bien, sí, etcétera. Pero sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? El mundo tuvo, con la televisión, 3 modelos distintos. Tuvo un modelo público, Europa, tuvo un modelo privado, Estados Unidos, tuvo un modelo mixto, que es Argentina y algunos otros países. Entonces, cuando vos tenés 4 canales y no tenés control remoto, te ponían, no sé, tiempo nuevo, y venía un economista, el Sogara, hablaba 30 minutos, vos no podías cambiar de canal. Cuando vos tenés 180 canales, lo que pasa es que, con una lógica comercial, todo el mundo se está peleando por la atención del otro. Y vemos cómo funciona el rating. El rating es, cuanto más disparatado lo que digo, cuanto más afrenta al otro, cuanto más agresivo, cuanto más... Mide un poquito, pero ese poquito es el que tratan de defender. Antes los medios trataban de captar a la mayor cantidad de público posible. Claro, entonces no había discursos segmentados para la hinchada. Pero ese es otro tema muy importante que es, y se ve en Estados Unidos también, hay un libro muy bueno de un autor que se llama Ezra Klein, que se dice ¿Por qué estamos polarizados? Hay un montón de causas distintas. Esa es una, si yo tengo un canal, y ese canal es nacional o es regional pero muy grande, ¿a quién tengo que convencer de que mire mi canal? A todos.
y las cosas además venían mezcladas. ¿Qué quiere decir que venían mezcladas? Mira, yo quiero ver la telenovela. ¿Pero qué? Pero me como para ver la telenovela el noticiero. Y entonces, el noticiero da noticias lo más abiertas. No, ahora el kirchnerista de Termo va a C5N y el antikirchnerista de Termo va a La Nación Más. Y el que no quiere, el que quiere ver la novela, solo ve la novela. Y una cosa interesante que se ve que pasa en Estados Unidos, contrariamente a lo que a veces decimos, ¿cuál es la cura? Informarse más. Lo que vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, muchos estudios te muestran que aquel que dice yo no quiero ver noticias, está menos polarizado. Es decir, se informa menos y está menos polarizado. Y el más polarizado acude a la fuente que él le gusta y se polariza más todavía. Va a confirmar sus prejuicios, en definitiva. Y los medios ayudan. Si vos ves la tapa de Clarín hoy, la oposición hizo ceder al gobierno y aprueba la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Hay como una lógica partidaria en la mayoría de los medios. Ahora porque justo tengo abierto Clarín, no había visto el título hasta recién. Pero volviendo a la política, porque en definitiva los medios hacen su negocio también. La grieta se ha convertido en un negocio también para algunos sectores, por esto que estamos diciendo. Mantengo fidelidad en ese grupito y a mí me funciona. Sí, medios y políticos también. Políticos que dicen, ¿sabés qué? Tengo el 20% de mi sector, con eso te gano una elección. Yo me quedo agarrado Cristina ahí. o Macri. Sí, y además con una cosa adicional que a mi opinión es complicada, dos te diría. La primera es que eso habilita, esos nichos específicos habilitan a comportamientos muy irresponsables. Ya no es el teorema de Baglini. ¿Viste? Si vos decís, sos un hombre de Estado que querés ser en algún momento, no importa, querés tener una responsabilidad, vos te tenés que regir un poco por una ética kantiana. Es decir, ¿qué pasa si todo el mundo hiciera lo que yo hago? Entonces vos no podés ir a votar un default. Porque si todo el mundo, para aprovechar el discurso público, el nicho, especular y no perder voto, hiciera lo que hacés vos, explota todo. Y eso vale para Máximo Kirchner y para Milei. Ahora, los que dicen, por ejemplo... Que yo pienso que alguna gente tiene derecho a decir, a pensar, que yo la escucho a Miriam Bregman. A mí me parece que es muy respetable esa posición. Porque una persona que cree que no explota todo. Está bien, perfecto. Lo que no puede haber es la especulación. Porque vos decís, bueno, yo no voto o saco una carta, hablo como desde la montaña, hablo en parábolas. Ahora, la consecuencia de tu acción es el default. Entonces, decía el default. Es decir, plantea, Máximo Kirchner, si él estuviera de acuerdo con el default, que yo creo que lo está, o no lo sé, debería defender el default. Bueno, esa es la diferencia. Yo comparto lo que decís vos de Miriam Bregman. ¿Por qué? Porque la pregunta que uno se tiene que hacer para ver si es sincera la postura o no es, si dependiera de vos, ¿qué harías? Y yo creo que Miriam Bregman probablemente diría no acuerdo con el fondo. Claro. Creo que Milei, si dependiera de él fuera presidente, no iría a un default. Claro. Ahora, lo que pasa es que justamente está bien ahí. No iría a un default, pero hay que ver cuáles son las políticas que aplicaría. Pero está pregonando un default. Y si son posibles, ¿no? No, pero yo no estoy defendiendo a Milei, todo lo contrario. Yo creo que es un problema. Las posturas que toma Milei con respecto a otros dirigentes políticos, si hablamos del diálogo, y las propuestas, que me parece que ninguna tiene ni pies ni cabeza, ¿sí? Por más que el diagnóstico sea Argentina es un país cuyo Estado no funciona, estoy de acuerdo. Argentina es un país cuyo Estado todo el mundo está rapiñando. No solamente lo político, las empresas, los medios, las corporaciones, los sindicatos, todo. los Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que las medidas no tienen ni pies ni la proponen no tienen ni pie ni cabeza y no se aplican en ningún lugar. Pero además me parece que el modo en que él expresa ciertas cosas indica que si tuviera poder sería un problema. Si alguna vez tiene poder es porque hay un sector importante... Es un fracaso de la política. Sí. Martín, de Juntos por el Cambio que lo banca. En algún momento te No, de Juntos por el Cambio no. Del PRO, por lo menos, perdón. No, perdón. Yo quiero aclarar también, porque es para el PRO más duro es un desafío, porque le compite. Pero para el kirchnerismo es un beneficio muy importante, el kirchnerismo lo sabe, porque tiene un competidor adicional, un competidor a su oposición. Entonces al kirchnerismo le interesa mucho que exista Milei. No, te quería preguntar, en algún momento te criticaron porque hablas con Alberto. No sé con qué frecuencia es ese diálogo, si es que existe. Hace rato que no hablo con el presidente. ¿Por qué? Porque desde la decisión que tomó con respecto a la coparticipación de la ciudad, y yo voy a contar, por ahí algunos no lo saben, era el momento en que tenía la Quinta de Olivos rodeada de la bonaerense, y pocos dirigentes de la oposición salían, tuiteaban, pero no salían. Entonces yo estaba por salir en TN
pegando, es decir, solidarizándome y apoyando al presidente porque me parecía que era un delirio. Y cuando estoy esperando para salir al aire, para bancar, porque desde el punto de vista institucional me parece que era lo que correspondía, me dicen, espera que va a salir el propio presidente, y anunció que le sacaba la coparticipación a la ciudad. Increíble. Entonces ahí, la verdad que no tuve más diálogo. No tuve más diálogo, no. Mira, se nos fue media hora rapidísimo. El bloque de senadores de Juntos por el Cambio aprueba este proyecto, que en principio se va a aprobar en diputados con una amplia mayoría. Nosotros no nos hemos juntado en el Senado, pero yo lo doy por descontado. ¿Por qué? Porque la mesa de Juntos por el Cambio nos hemos juntado un montón de veces para pulir y poder llegar hasta esto. Entonces lo doy por descontado. Yo espero que también en el Senado el trámite sea lo suficientemente expeditivo como para no llegar al vencimiento y además para mandar una señal política de que sí, que el crédito para refinanciar, para acumular está bien, porque si no vamos a caer en un default. Y creo que la señal política, cuanto más votos haya, mejor lo va a tomar el fondo, a pesar que sea este solo artículo. Sí. No, para mí ya está. Me da ganas de hablar 20.000 cosas, ¿no? Pero ahora le puedes pagar un café a... Le puedo pagar un café, sí, por ahí le puedo Y yo hago el programa no acá. sé si él lo va a sigo aceptar. trabajando. Si querés podés transmitir en directo. Ponemos me llamás y ¿qué está charlando? Porque me quería hacer pagar a mí. No voy a caer en esa trampa. Gracias, Martín. A ustedes. Martín Lustó con nosotros en El Pase. Chau, Ernesto. Chau, Rey.